¿Ves? Y yo quiero escuchar sus voces adorando al Señor.
Ha sido grande el Señor, hermanos. Ha sido maravilloso. Hace 6 años y medio salí de aquí. Y yo sé que recuerdan que aquí subieron a mi familia para orar por nosotros. Y Dios nos ha bendecido donde estamos. Vamos por el tercer tiempo que el Señor nos regala para estar pastoreando. Y yo no me canso de decir que Él ha sido grande conmigo. Ha sido maravilloso. Nos ha tocado, al igual que todo el cuerpo pastoral, lidiar con todo esto que ha pasado. Pero nos ha enseñado a ver que Dios sigue siendo fiel. Solo lo iniciamos la primera vez y mis hermanos nos dejan solo la voz, y la segunda vez nos vamos con todos los instrumentos. Si usted quiere cerrar sus ojos y levantar sus manos, hágalo, no es obligación. Pero si usted lo desea hacer, hágalo. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Con la música todos. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dejamos a Esmael Mary con tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque ella viene para refrescar nuestras vidas, para retar nuestras vidas, para hacernos sentir, Señor, que hay mucho todavía por hacer en la obra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos, los que han estado de pie. Es un privilegio esta mañana, así de manera rápida. Hoy estamos de fiesta, ¿verdad? Las hermanas del coro están aquí desde muy temprano y ya soportaron calor. Y el Señor las está bendiciendo esta mañana. Bienvenidos a los que vinieron a las 10. La palabra del Señor está preparada para todos. Así de manera rapidita. Quiero agradecer a la Sociedad Femenil Mensajera del Rey por hacerme partícipe de esta fiesta tan significativa para nuestras hermanas, para el Señor por supuesto también, y para mí el gran privilegio de que me hayan tomado en cuenta. También en el servicio primero no lo hice, pero estoy muy agradecida con mi esposo, que siempre me hace los arreglos en la iglesia hasta donde sea posible. A veces no me acompaña, pero porque no puede, pero en cuanto él puede, me acompaña. Decía ayer a las hermanas que él es mi chofer, mi confidente, mi pastor, mi esposo y todo después de Dios lo que yo puedo necesitar. Dios te bendiga, amado esposo mío. En la mañana hablábamos acerca de la misión de la iglesia acá en la tierra, el propósito por el cual Dios la ha encomendado. Ya oramos bastante, ¿verdad? Ya adoramos al Señor y vamos a entrar de lleno a la palabra porque el tiempo nos apremia. Para los hermanos que vinieron a las 10, espero sea palabra nueva. Y para los hermanos que vinieron a las 8, espero sea palabra nueva. Vamos a direccionar, para los hermanos que estuvieron a las 8, vamos a tratar de direccionar o profundizar en otras áreas que no tocamos en el primer servicio. Quiero comenzar diciendo que el pasaje en el cual vamos a meditar en esta mañana es una carta personal del apóstol Pablo a Tito.
y el pasaje se encuentra en el capítulo 2. Es todo el capítulo para la prédica, pero vamos a tomar lo que sea necesario. Quiero suplicar que abran sus Biblias en Tito capítulo 2, entonces, hermanos, y vamos a leer unos versos de la palabra del Señor para comenzar. Amén. Dice así la palabra: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Le decía que esta carta a Tito es una carta donde el apóstol Pablo le está encomendando los requisitos que deben tener los ancianos, los obispos o líderes o siervos, como usted le quiera llamar, que iban a dirigir, que iban a establecer, que iban a cimentar el fundamento de la sana doctrina en la iglesia de Creta o en la región de Creta. Pero debo explicar que cuando se refiere aquí a la sana doctrina, lo hice en la mañana y considero hacerlo nuevamente por las personas que vinieron a las 10, que cuando se refiere aquí a la palabra doctrina es sinónimo de la palabra enseñanza. No doctrina, le decía, en el sentido escritural de lo que creemos, nuestro credo como iglesia evangélica, amigos, e iglesia general a nivel mundial, hablando de iglesia evangélica, por supuesto, el credo apostólico, lo que creemos con los temas, les decía, como el infierno, la segunda venida de Cristo y todos esos temas que nos distinguen a la iglesia cristiana evangélica, no a las sectas. Entonces aquí la palabra doctrina se refiere a la enseñanza de cómo vivir una conducta, una vida cristiana que sea un ejemplo para predicar con solvencia la gracia de Dios a esta humanidad que está en pecado y que necesita escuchar, aunque en nuestro país tenemos que reconocer que es un país muy evangelizado, pero tenemos que seguir, porque el Señor le dice al profeta Isaías, cuando le dice: ¿hasta cuándo, Señor? Le dice: hasta que las ciudades estén desoladas y desiertas y no haya casas ni personas habitándolas, hasta entonces tienes que predicar el mensaje de las buenas nuevas. Pero como en la región de Creta era una región donde las personas vivían una vida desenfrenada, se emborrachaban los hombres, hasta las mujeres. Por eso dice que las mujeres ancianas no deben ser esclavas del vino, dice, ¿verdad? Entonces esta gente dice que eran mentirosos, eran borrachos, eran unos glotones, les trata bastante cruel y bastante duro, les decía en la mañana, porque les dice que uno de sus propios profetas dice: son malas bestias, dice, son personas vividoras. Y hermanos, fíjense que la gente que está en nuestra iglesia y que está por venir a nuestra iglesia en los años, en los días venideros hasta que Cristo venga, es la gente de esta comunidad. ¿Y cómo es la gente de la comunidad? Así va a ser la iglesia. Porque lo que traemos de la casa, de la cultura, de las costumbres, de los medios, el entorno en que nos hemos creado, eso vamos a llevar a la iglesia. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Tito: mira, Tito, tú debes de encargar a hombres y a mujeres que sean líderes capaces, que tienen los requisitos de un siervo fiel, de un hombre, de una mujer honestos, íntegros, serios, respetables, que puedan enseñar a la congregación a vivir la vida cristiana de tal manera que el testimonio del evangelio no sea dañado, no sea defraudado. Muy bien, de eso podemos decir que la misión de la iglesia es dos tareas: enseñar la sana doctrina a sus miembros y predicar la gracia de Dios a la humanidad. Y por eso Pablo le dice a Tito, comienza diciéndole aquí en el capítulo: por todo lo que ya te dije en el capítulo 1, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los hombres, ya dijimos, sean hombres honestos, sean respetables, sean hombres serios de palabra. Hermanos, hombres, varones, en la mañana en el primer servicio hablábamos de que ustedes tienen que ser gente
hombres responsables, hombres honestos, hombres respetados, no solamente dentro de la iglesia, porque muchas veces somos una persona en la iglesia y somos otra persona allá afuera, y el mundo de allá afuera dice: mire cómo es eso que ese está allá en la iglesia, pero si ese es aquí y allá, y todo lo que ya hemos escuchado, ¿verdad? Pero ustedes, dice la palabra aquí, el apóstol Pablo le está encargando a Tito, y se aplica para nosotros hoy, por supuesto, que ustedes hombres, tanto ancianos de mediana edad como jóvenes, deben de ser hombres honestos, respetables, con dominio propio, que sean dueños de sí mismos, deben ser sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, deben ser hombres con una vida templada, basada en el amor que Dios ha derramado en sus corazones, para llevar a cabo ese sacerdocio espiritual que el Señor les ha encomendado primeramente en su casa, hermanos, porque desde la casa iniciamos a ejercer el sacerdocio espiritual, y luego vamos a replicar a la iglesia lo que ya hemos hecho en la casa. Por eso no concuerda que los hombres de Dios vivan una vida en su casa, una conducta en su casa y otra conducta dentro de la iglesia. Hermanos, hombres, padres de familia, con ellos hablo ahorita, deben de ejercer su sacerdocio espiritual que el Señor les ha encomendado. Porque si usted anhela ser un líder en la iglesia del Señor, usted debe primero empezar por su casa, amando a su esposa, respetándola, dándole su lugar, corrigiendo a sus hijos con los principios de la palabra del Señor, para que usted tenga solvencia luego de liderar en los caballeros. Quiero tocar un punto acá que no toqué en la primera vez de la prédica, para ustedes hombres del Señor, pero ahorita me voy a dirigir especialmente a los que tienen empleados. Aquí hay hombres de Dios que tienen un negocito, vamos a decir, o tienen una empresa ya mediana o una empresa grande, yo no sé, pero que tienen trabajadores. Dice la palabra que ellos deben de ser un ejemplo a sus trabajadores. No deben ponerse el saco de evangélico el día domingo y quitárselo el día lunes y ponerse el saco de patrón, sino que deben de tratar a sus empleados con el amor de Dios en sus vidas. Pero los empleados, ahora hablo con los que son empleados, que no son jefes, pero son empleados, dice que a los siervos deben de ser hombres que no sean respondones con sus amos. Dice aquí más adelante en la lectura del pasaje que hemos tomado. Porque dice que ellos primeramente deben adornar la doctrina de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estoy haciendo referencia a todo el capítulo 2 de Tito. Entonces dice que los empleados deben de ser personas honestas, que amen su trabajo, personas puntuales, personas responsables. ¿Es usted como empleado responsable en su trabajo con su jefe? ¿Es usted una persona, un hombre que hace la diferencia en su trabajo? Hoy en día tenemos muchos cristianos evangélicos que son respondones, que son impuntuales, que roban a la empresa, y en fin, tenemos muchos malos testimonios. Pero los hijos de Dios debemos ser diferentes, hermanos. Así es que, hombres, ustedes deben de dar un buen testimonio como jefes, como empleados, como padres, como esposos, como hijos de Dios. Y deben ser un ejemplo para que otros hombres jóvenes vengan también a la gracia del Señor. Ahora vamos con las hermanas. Les decía a las hermanas que aquí específicamente los primeros dos versículos habla de especialmente el versículo, los primeros versículos allí, pero son poquitos los que hablan de los ancianos. Dice aquí en el versículo 2 específicamente que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Pero les decía a las hermanas que a ellas les da un versículo, a nosotras un versículo más.
Y voy a direccionar. En la mañana, al principio hablábamos de que debemos de ser mujeres prudentes, mujeres castas, o sea, puras, que tengamos una conducta que corresponde a mujeres santas, que reflejamos la gloria de Dios en nuestra vida, tanto dentro de la casa, en nuestro vecindario, en nuestra iglesia, en toda la comunidad, en todo el entorno, en el trabajo donde nosotros nos desenvolvemos. Debemos diferenciarnos, hermanas, de las demás mujeres. Pero hoy quiero enfocarme en por qué es importante, hermanas, que seamos mujeres castas, santas, cuidadosas de nuestra casa, sujetas a nuestros esposos, que los amemos, que amemos a nuestros hijos. Y ahí quiero enfocarme en este momentito. ¿Por qué es tan importante que una mujer sea cuidadosa de su casa, que ame a su marido y a sus hijos? Hermanos, la sociedad en la que estamos viviendo es una sociedad totalmente desintegrada. Totalmente. Qué triste, ¿verdad? Gracias a Dios, aquí en nuestro país no se ha dado, bueno, de lo que yo me he informado, no sé, un fenómeno de un adolescente, un joven disparando en una escuela y provocando masacres que causan dolor, que causan luto, que causan tristeza, que es algo tan indignante, hermanos. Y que lamentablemente la tecnología, todos los medios a los que los jóvenes tienen acceso hoy en día, los niños desde que nacen ya están, dicen que hoy ya el niño ya no nace con el pan debajo del brazo, sino con la tablet debajo del brazo. Es una necesidad realmente, pero hermanas, dijimos que ustedes tienen que ser maestras del bien. Aunque ya ha cambiado un poco y hoy en día por las necesidades los hombres tienen que dedicarse también más a la crianza, al cuidado de los niños, pero la mujer es la persona más importante en la formación de los hijos, hermanas. Dice un proverbio en educación: la mano que mece la cuna gobierna el mundo. La mano que mece la cuna es la mano de la madre. Y desde que nuestros hijos son pequeñitos, desde que están en el vientre, inclusive ustedes ya lo saben, ya lo han escuchado varias veces, necesitan recibir esa instrucción de la palabra del Señor, necesitan recibir esos valores como el respeto, la prudencia, el amor, la tolerancia, la solidaridad, la prudencia, el dominio propio. Todo eso, hermanos, decíamos que se aprende en el hogar y somos los padres los responsables, pero la sociedad en la que estamos viviendo está al revés, está cabeza abajo y pies para arriba. ¿Por qué? Porque hoy la juventud, y en eso me quiero enfocar también en el área de los jóvenes, más que en la mañana, está viviendo una vida totalmente alejada, hermanos, de los valores de la palabra. Por eso vemos niños, adolescentes sicarios, ¿verdad? Jóvenes que matan a sus padres, padres que abandonan a sus hijos. Por eso vemos tanta maldad, la violencia ya ha llegado a su colmo, porque los medios de comunicación, la música y todo lo que está hoy en día a la vista de los jóvenes, para que ellos disfruten la vida, entre comillas, solo les incita no a las buenas obras, no al bien, sino a toda clase de perversión. La violencia ha llegado a su colmo. Los jóvenes diciendo: es que yo quiero salir de la droga, del alcohol, pero hay una fuerza que me jala y no puedo salir de allí. Es que estoy viviendo esta vida porque mi papá y mi mamá nunca me comprendió, porque nunca
nunca me pusieron atención, porque nunca me dieron lo que necesitaba, porque me dieron una computadora, me dieron un celular, me dieron dinero, me dieron diversión, pero no me dieron los principios de la palabra del Señor. Ellos se iban a la iglesia, pero me descuidaban a mí. Y lamentablemente hay jóvenes con mucho resentimiento, con mucho rencor hacia los padres. Padres jóvenes, con ustedes quiero hablar ahorita. Pongan atención a la palabra. Dice que las mujeres en la iglesia deben de enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Sí? ¿A dónde están las mujeres jóvenes acá? Las madres jóvenes. Con las madres jóvenes voy a hablar en este momento, y con los padres jóvenes. ¿Cómo están educando ustedes a sus hijos? ¿Los están educando de manera de que cuando el hijo hace un berrinche, cuando el hijo le falta el respeto a un adulto, tan chulo el niño, ¿verdad? ¿O los está corrigiendo? Y estoy hablando con gente de la iglesia, hermanos. A veces es tan difícil controlar los niños ahí en los pasillos, en la escuela dominical, dentro de la iglesia, porque los padres se enojan. Y saben que es la queja de los líderes de educación cristiana, que los padres se molestan. Perdónenme, hermanos, pero es una realidad que vive no solamente la iglesia acá, sino que vivimos en la iglesia en general. ¿Por qué? Porque se han perdido. Como padres hemos descuidado instruir a nuestros hijos en los valores de la palabra del Señor. Hermanas, recuerden su tarea. Dice la palabra, deben ser maestras del bien. Pero para ser maestras del bien ya dijimos que deben reflejar la gloria de Dios en su conducta diaria. Deben ser mujeres honorables. Deben ser mujeres que tengan solvencia de enseñar a otras mujeres. Porque saben, usted puede darle un gran discurso a una madre joven, pero si su vida no ha sido un ejemplo, y si usted no tiene hijos honorables, que las respeten, que amen, que sirvan a Dios, tal vez su mensaje no va a hacer mucho eco. Entonces, hermanas y hermanos, hagamos nuestra tarea. Entonces, la primera tarea de la iglesia es enseñar la sana doctrina, en el sentido de la enseñanza de cómo debemos modelar la vida cristiana. Hermanas, hermanos, no es tarde para retomar esta tarea en la iglesia. Todavía antes que el Señor venga podemos levantar la iglesia del Señor. Podemos formar, empecemos en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Empecemos a ser maestras del bien para transformar estas nuevas generaciones que vienen, y que ya no hayan niños sicarios, que ya no hayan jóvenes que le quiten la vida a sus padres, que ya no hayan padres que se rían de lo que los hijos hacen, de la falta de respeto, de la práctica de los invalores, ¿verdad? Lo contrario a los valores. Que se levanten nuevas generaciones que practiquen el respeto, la prudencia. Porque el apóstol Pablo le dice a Tito que tú debes ponerte como ejemplo de buenas obras, le dice. Mire, allí en los versículos del 6 en adelante, exhorto asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, dice, mire, verso 7, presentándote tú mismo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. ¿Será que es posible hoy que los jóvenes vivan una vida íntegra y seria? ¿Será que es posible hoy en día, en la sociedad tan corrompida en que vivimos, donde hay una gran promoción de que todo es hora es vive y deja vivir, ¿verdad? Siempre y cuando no dañes a mí, no me dañes a mí, vive tu vida. Donde hay una gran publicidad de que ser homosexual, de que se casen dos hombres y dos mujeres y adopten un niño, es algo tan normal ahora en las películas, en las series que se ven en la televisión, ¿verdad? Fíjense que como de lo que yo tengo como recuerdo, de unos 8 o 10 años para acá, es tan
normal en una película que haya una pareja homosexual o lesbiana. En todas las películas hay, ¿verdad? Y adoptan sus niños y haciéndole creer al mundo que es normal, que todos lo hacen, que como ahora, ¿verdad?, hay derechos sobre mi cuerpo y que yo puedo decidir si soy hombre o si soy mujer. Es más, ahora hay gente que no sabe qué es. No es ni hombre ni es mujer. Y hay hombres que dejaron a sus esposas y se convirtieron en niños de 6 años. Hermanos, por eso les decía al principio de la prédica que el mundo está cabeza abajo. Los valores de la palabra y que la iglesia ha predicado por siglos están por los suelos. Necesitamos otra reforma, hermanos. Necesitamos volver a la palabra. Pero ¿quiénes son los encargados de hacer esa tarea? Es usted y yo. A esa la iglesia a la que le va a pedir cuentas el Señor. Y por eso quiero pasar al segundo punto de esta prédica, a la segunda tarea de la iglesia, que es predicar la gracia de Dios para salvación a todos los hombres. Mis hermanos, pero para eso hay que tener solvencia, ¿verdad? Por eso Pablo le dice a Tito que los hombres y las mujeres que pongas ahí en la región de Creta no sean glotones, no sean malas bestias, no sean mentirosos, no sean borrachos, sino que sean personas sobrias, templadas, que tengan la solvencia y la autoridad del Espíritu de Dios para enseñar la sana doctrina. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad, hermanos. El Señor hoy más que nunca está a las puertas y hay personas que dicen, pero si la iglesia evangélica, hijos de cristianos, dicen, mamá, papá, pero si la iglesia tiene, desde que yo existo y tengo conocimiento de razón, uso de razón, está predicando que Cristo viene, pero Cristo no viene. Y hay personas que dicen, pero es que ya vino, dicen. Ya estamos viviendo el reino de Dios acá en la tierra. El Señor todavía no ha venido. Si usted y yo no estuviéramos sentados acá hoy recibiendo la palabra. Yo espero que así sea. Yo espero, y esa es mi oración cada día. Señor, yo quiero estar lista. Yo quiero predicar la gracia de Dios a la humanidad. Y últimamente me he propuesto que persona que yo aborde y que no tenga al Señor, yo le doy algo de la palabra. Yo le dejo, como dice una hermana allá en la iglesia Amigos de la Florida, en la capital, una hermanita ancianita dice, hermanos, dice, yo cuando me subo al bus o hay unos tuk-tuk ahí por esa colonia circulando, y dice, yo evangelizo a las personas, porque aunque sea baleados se van, dice. Aunque sea baleados se van, hermanos, pero nosotros cumplimos nuestra tarea. Por eso yo, con el ejemplo de esta hermana, Dios me ha dado la bendición de que a la iglesia donde he ido, algo aprendo de los hermanos. Bastante, diría yo. Y entonces desde que oí a esta hermanita yo dije, ok, yo soy pastora. Entonces persona que se me presenta y no tiene el Señor, persona que yo le evangelizo. Y si todos hiciéramos eso, hermanos, el propósito de Dios sería cumplido en esta tierra antes que Él venga. ¿Por qué? Dice Pablo ahí en los versículos 11 al 15. Veamos verso 11 así rapidito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Por qué? Por su gracia. La gracia es el fundamento, es el regalo no merecido de Dios a usted y a mí y a toda la humanidad, sin distinción de persona alguna. Es para todos aquellos que la queramos recibir, que la queramos aceptar ese regalo. Usted muchas veces compra regalos costosos de mucho valor y está bien, si tiene dinero, está bien, dese ese gusto. Que al final lo que lo llevamos es el gusto, ¿verdad? Aunque ya una vez uno cerrado los ojos en esta tierra, ni sabe que se dio gustos en esta tierra. Solo vamos a degustar de la gloria y la presencia de la vida eterna con nuestro Señor, que es lo que nos motiva y lo que nos mantiene para seguir firmes adelante cada día. Pero la gracia de Dios, le dice el apóstol Pablo a Tito, es lo que la iglesia de Creta debe predicar a toda esa isla de Creta y a toda la humanidad. Se debe predicar la gracia de Dios, porque ese es el fundamento para salvación. Mire cómo dice en el versículo 12: enseñándolos que renunciando a la impiedad y a los deseos
mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? Tenemos que predicarle a la gente, hermanos, que se aparte del pecado. No tenemos que darle palmaditas al pecado. Sí, está bien, pues siga como está. Bueno, usted puede venir a la iglesia, pero en la iglesia no se le cierra a nadie. No estoy diciendo que seamos irrespetuosos, pero tenemos una conversación de una media hora, de una hora con una persona no cristiana y solo le estamos dando palmaditas a su pecado. Pero no le presentamos que es necesario que deje esa vida de pecado, esa vida de iniquidad, esa vida que le está conduciendo a la muerte, a la condenación eterna, sin Dios y sin esperanza, a un sufrimiento continuo, donde dice que el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Como cuando Lázaro le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje mi lengua, le dice el rico. Y el Señor le dice: hay una gran cima de aquí para allá, que ni de aquí pueden bajar allá, ni de allá pueden subir acá. Y ya ustedes saben toda la historia. Estaba consciente. Algunos dicen que esa historia es una parábola, otros dicen que no, que Jesús estaba hablando de la realidad que se vive el hombre y la mujer cuando se va de este mundo sin Dios y sin esperanza. Por eso es urgente, iglesia, es urgente que cumplamos la misión de Dios en esta tierra. Pero para eso tenemos que tener la solvencia espiritual, los requisitos que mencionábamos al principio, porque es importante, hermanos, que nosotros le prediquemos el mensaje de salvación a la gente, porque el Señor está por venir, hermanos. Dice aquí en el verso 13, voy avanzando: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y cuál es esa esperanza bienaventurada, hermanos? ¿Cuál es esa esperanza bienaventurada? Es el rapto de la iglesia y la venida de nuestro Señor Jesucristo después de la boda del Cordero, que aparecerá a la señal del Hijo del Hombre, dice en las nubes, viniendo con su iglesia a esta tierra para reinar por 1000 años, y que se siga el calendario que Dios tiene. Y para nosotros ya no hay de qué preocuparnos, hermanos, porque ya estamos reinando con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el Señor se ha aparecido, se ha manifestado. Cuando Él vino a esta tierra a nacer como un bebé, en cierto modo no era indefenso, pero humanamente es indefenso, porque el rey lo quería matar, ¿verdad? Y tuvieron que huir sus padres a Egipto con Él, hasta que pasó la furia de este rey Herodes. Pero el Señor Jesús creció y cumplió el propósito por el cual el Padre lo envió. Imagínense que Él dejó su trono de gloria, dejó su majestad para venir a vivir a esta tierra y a morir en una cruz, a dar su vida por nosotros, y muerte de cruz, dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses, el cual se humilló a sí mismo. Dice, hermanos, si el Señor Jesús estuvo dispuesto a dejar su gloria, renunció a sus privilegios en este momento de que tenía como Dios, por supuesto que después lo retomó, por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no cumplir su misión en esta tierra, hermanos? ¿Quiénes somos nosotros para no cumplir la misión de Dios? ¿Estamos nosotros preparados si el Señor viniera en este momento en que estamos recibiendo su palabra? ¿Cuántas personas desapareceríamos de acá de este templo, hermanos? ¿Y cuántos se quedarían sentados en sus bancas observando el espectáculo que queda? Muchas veces no pensamos en eso. En cualquier momento la trompeta va a sonar y el Señor va a venir para llevar a su iglesia a la gran fiesta de las bodas del Cordero. ¿Está usted preparado? ¿Está usted cumpliendo la misión que el Señor le ha encomendado, que es enseñar a los demás la sana doctrina y predicar la gracia de Dios a la humanidad? Debemos exhortar y animar a guardar esa esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estoy por terminar.
Pero yo quiero hacer conciencia, hermanos, en esta mañana. Digo yo porque soy el instrumento que el Señor ha usado esta mañana para dar la palabra, pero es el Señor, el Espíritu de Dios que está ahí con usted y en usted, es el que quiere hacer conciencia a nuestra vida en esta mañana sobre la misión por la cual Él nos ha puesto en esta tierra. El verso 14, para ir concluyendo: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por eso les digo, quiero terminar con estas últimas palabras del verso 14. ¿Es usted parte de ese pueblo propio de Dios y celoso de las buenas obras? Celoso de que en su casa se enseñe, se instruya y se practique todo lo que es honesto, todo lo que es respetable, todos los principios de la palabra, todo lo que nos conduce a ser personas honorables, personas fuertes y no débiles, que van tambaleando ahí por la vida. Es que fíjese que yo, sí, mi abuelita me llevaba a la iglesia, pero fíjese que como después usted sabe, el diablo, ¿verdad? Y toda la cosa. No necesitamos gente así. Perdón, pero el Señor no necesita gente así. O eres caliente o eres frío, dice el Señor. Pero yo, si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. ¿Es usted caliente? ¿Es usted fuerte? ¿Es usted efervescente? ¿Es usted un cumplidor de las buenas obras, de la tarea que el Señor le ha encomendado? Aquí hablo con todos a nivel general. ¿Es usted esa clase de cristiano o cristiana? Es una pregunta que cada quien nos tenemos que contestar. La iglesia existe para cumplir la misión de Dios en la tierra, la cual consiste en enseñar la sana doctrina y predicar la gracia de Dios a la humanidad. Hágase usted la pregunta y vamos a orar. ¿Cuántos líderes hay acá? Pues la verdad es que todos debiéramos de ser líderes, ¿verdad? Pero me refiero al liderazgo de la Iglesia Evangélica Amigos del Tabernáculo que está actualmente. ¿Cuántos hay acá? A ustedes les quiero hacer la invitación en este momento. Aquí está el altar. Usted sabe cómo está ministrando la iglesia del Señor. Usted sabe si llena los requisitos que el Señor nos da aquí a través de su palabra. Eso solo usted lo sabe. Pero yo le invito a que usted pueda ponerse a cuentas con el Señor y tomar este desafío, hermanos. Miren, hermanos, ya no es tiempo de estar durmiendo. Ya no, hermano, ya no es tiempo. Ya no es tiempo de estar descuidando la vida espiritual. Ya no es tiempo de estar, que lo haga otro, que lo haga la hermana fulana, porque ella sí puede hablar bonito. Que lo haga el hermano fulano, porque él es el que ha tenido pegue con los caballeros. Es que a mí no me toman en cuenta. No, ya eso ya no vale, hermanos, ya no. Todos somos llamados a tomar ese desafío. Cierre sus ojos. Quiero invitar entonces en este momento a los líderes a que tomemos este desafío. Aquí hay pastores activos, tal vez no activos de lleno en este momento. Aquí hay presidentes de sociedades, de ministerios, líderes de ministerios. Va a tomar usted el desafío en esta mañana. Aquí hay hermanas preciosas que han trabajado duro en la sociedad femenil. Hermanas, las hermanitas ancianitas, con el respeto que ustedes se merecen, todavía tienen ministerio, hermanas. Orar por las mujeres jóvenes para que aprendan a hacer su tarea como el Señor lo manda.
vamos a orar en este momento, y si usted siente la necesidad de pasar al altar, o si quiere quedarse pues ahí en su banco, usted sabe. Pero tomemos el desafío, hermanos. Padre, en esta mañana, qué grato ha sido recibir tu palabra, Señor, porque en ella encontramos cómo modelar la vida cristiana, de tal manera que tengamos solvencia para enseñar dentro de la congregación, de tal manera que tengamos solvencia ante los que no te conocen, que están allá afuera, ansiosos más que por oír un sermón o ver con sus ojos un testimonio que refleja tu gloria, Señor. Que el liderazgo de la iglesia acá en Chiquimula, el tabernáculo específicamente, amigos, que en sus 100 y tantos años, Señor, que tiene de estar acá siendo luz de tu palabra a esta comunidad, que los que hoy tienen esa antorcha en sus manos, Señor, hay muchos pastores, hay muchos líderes, muchas hermanas de la femenil que ya están descansando en tu presencia y que cumplieron su labor, su tarea en el momento que tuvieron la oportunidad de estar ministrando acá en esta iglesia. Pero oramos por las hermanas y los hermanos, por los jóvenes, por los ancianos, por los adultos, los de mediana edad, que hoy tienen la antorcha en sus manos, Señor, para que puedan tener esa solvencia, para que puedan ser personas honorables, respetables, serios, íntegros, para que así se adorne el mensaje de la sana doctrina y no sea defraudada, y las personas vengan al conocimiento de tu palabra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos descuidado nuestro propósito de existir en esta tierra. Tú nos has creado para que seamos un pueblo propio y celoso de buenas obras. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Llévala tú, Señor, a los corazones de que los que la hemos recibido, y que demos fruto al 100% para tu honra y para tu gloria, Señor. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Amén.